Muchas gracias, buenas tardes con todos ustedes. Es un gusto, un placer estar aquí conversando sobre estos temas de alcance global que llegan como un brazo muy fuerte hasta nuestro país y nuestra política. Yo recuerdo en el año 2010 cuando Wikileaks tomó una preponderancia global a propósito de la liberación de todos los cables diplomáticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Por casualidad yo me encontraba en Noruega y pude ser testigo de la avalancha mediática que existió en ese continente con respecto a toda la información entregada por Wikileaks y Julian Assange. Fue en verdad, era un fenómeno y buena parte de los medios, yo pude recorrer en ese momento algunos países y no había periódico en el cual no aparezca Julian Assange en su primera plana. Era una cuestión en verdad de locos, único, que periódicos tanto en España, en Francia, en Alemania y en Inglaterra, casi todos al unísono, a excepción del Times de Londres, pongan a Julian Assange en primera plana. Y pues daba la impresión de que entrábamos a un proceso, a un nuevo proceso, en el cual tanto la sociedad como el periodismo enfrentaban cosas nuevas. Los periodistas estaban en verdad agradecidos y satisfechos por esta entrega de información. Se hablaba que la nueva ola del periodismo eran las filtraciones, que se iba a dar un nuevo paso para que las personas que trabajan en nuevas tecnologías accedan y liberen información de interés público, y que el periodismo iba a tener un proceso de reacomodo mundial con respecto a estos nuevos procesos. De eso ya son en verdad 8 años y a lo que nos vemos abocados al día de hoy es que esta primera experiencia, creo yo, a mi forma de ser, es una primera gran derrota ciudadana con respecto a la necesidad de acceder libremente a la información reservada que los estados y las corporaciones mantienen. Eso sin duda, pero no es la única, porque existen otros hechos muy importantes que se han dado a partir de la información hecha pública a través de Wikileaks. Digamos que ha sido como el gran gatillo disparador del siglo XXI. Y si bien nos vemos abocados a un fracaso casi total y global de Wikileaks en la actualidad, da paso a entender nuevos procesos que se manejen con mayor ética y con mayor capacidad plural de entender hasta dónde se puede extender la información que se quiere hacer pública, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Un poco si se revisa a partir del año 2010, finales de 2010 que se hizo pública la información por parte de Wikileaks, a año seguido aparece el primer libro que evidencia el mundo interno que vivía Wikileaks y cómo se desempeñaban casa adentro con respecto al trabajo y sus objetivos de manejar información y acceder a información pública a través de estos sistemas de denuncias a través de casilleros secretos que permitían luego la publicación de la información en su web. ¿A qué me refiero? A que aparentemente, según la propia gente que estuvo al interior de Wikileaks, ya cuando esta página llega a su clímax en el año 2010, los fundamentos teóricos o los fundamentos políticos que sustentaban a Wikileaks estaban prácticamente desarmados.
porque el control de la organización estaba básicamente sustentada en una persona como Julian Assange, que si bien es un genio, ¿sí? Los genios también tienen serios problemas de comunicación y relacionamiento con las personas que les rodean, y eso es lo que aparentemente pasó al interior. Parecía una organización extremadamente muy grande, nunca fue una organización muy grande, siempre fue una organización pequeña, siempre tuvo problemas económicos, y pues a medida que pasaron los días, la relación con los medios de comunicación se deterioró. Yo recuerdo que en el año 2011 pasé a trabajar ya a diario El Universo y pude vivir la experiencia de recibir los cables diplomáticos de Wikileaks entregados a 3 medios del Ecuador, y todo este protocolo de seguridad que existía para la entrega de la información. En verdad era como que enfrentarnos a un tema de espionaje, porque la persona encargada que fue contactada en el diario tuvo que avisar al editor, el editor ponerse en contacto con un número a través de una clave especial para comunicarse con un criptoteléfono, hacer un viaje fuera del Ecuador para reunirse con la persona que le entregó un pendrive con toda la información y con una serie de indicaciones de cómo se debía manejar esa información. Es un protocolo que se utilizó prácticamente por parte de Wikileaks con todos los medios de comunicación. ¿Y cuándo viene la ruptura? ¿Sí? Cuando esta serie de protocolos que había impuesto Wikileaks a los medios de comunicación, Wikileaks los rompe. Y los rompe por una visión que ellos consideraban atentatoria contra la libertad de expresión. Decían, nosotros hemos entregado a los medios de comunicación vasta cantidad de información y ellos publican cualquier cosa y no los temas de interés. Pero resulta que para Wikileaks ninguno de los temas de interés que publicaban los medios eran los intereses de ellos. Entonces ellos rompieron el pacto y colocaron toda la información posible abierta en su página web. Los medios reclamaron y dijeron, bueno, a ver, o sea, si usted nos ha sometido a una gran cantidad de protocolos y de seguridades e incluso el manejo adecuado de las fuentes informativas, de la información y documentos que están adentro, ¿por qué usted los rompe? Y es entonces cuando la relación Wikileaks con los grandes medios, sí, o sea, y cuando me digo los grandes medios son 5 o 6, está el New York Times, está Le Monde, está The Guardian, otros más prácticamente terminan rompiendo con la organización. Luego pues se viene esta persecución directa contra Julian Assange y se ve abocado a ingresar a la Embajada del Ecuador, de alguna manera por un par de entrevistas y relaciones que había logrado mantener con Rafael Correa y por una relación inmediata con asesores españoles que pudieron hacer un nexo entre la política ecuatoriana y la Embajada del Ecuador en Londres y pues Julian Assange. Sabemos a todo lo que se ha encontrado abocado estos 7 años Julian, pero mientras sucedía esto, también hubo otra serie de hechos que son preponderantes y que sobre todo dependen de la existencia de Wikileaks. Y es el hecho de la gran filtración que existió hace 3 años y que estuvo a cargo del Consejo de Periodismo Internacional de Investigación con sede en San Francisco, y dejaron en evidencia todos esos documentos llamados Panama Papers, ¿sí? Hasta ahora existe un celo enorme por parte de esta organización de poder de entregar información clasificada de los correos electrónicos. Nadie prácticamente, bueno, no sé si es que nadie, en todo caso yo he hecho el intento de alrededor de unas 4 veces a ver si puedo acceder a los correos electrónicos que sustentan una serie de transacciones entre varias corporaciones y nunca he tenido ni siquiera he tenido una respuesta. Entonces ahí existe una condición de manejo muy excesivo que se contrapone, sí, que se contrapone políticamente a lo que en su momento quiso hacer Wikileaks,
¿sí? Entonces, me da la impresión de que esta gran filtración que fue manejada por un grupo de periodistas y que lo ha manejado relativamente bien, se contrapone políticamente a lo que intentó hacer Wikileaks para responder de una manera periodística. Yo creo que existe una condición de confrontación. De hecho, existe una condición de confrontación mundial con respecto a cómo se debe manejar una información a lo que intentó hacer en su momento Wikileaks. Y a partir de allí han nacido, yo creo que a nivel de todos los países, plataformas que han intentado emular el principio de Wikileaks. De hecho, nosotros en Ecuador también tenemos nuestra propia plataforma basada en el espíritu de Wikileaks, que se llama Ecuador Transparente, y es una plataforma que funciona hasta ahora y que efectivamente ha servido de mucho para hacer pública información muy importante con respecto al régimen pasado. Y de hecho incluso yo la he utilizado. Y cuando se me ha acusado de haber hecho pública información personal de ciertas personas, he dicho, bueno, pues la información y las filtraciones públicas está allí, así que a mí no me pregunte, pregúntele allá, pero obviamente también existe ahí un secretismo de parte de quienes mantienen esta plataforma. Esta gran división que ha existido entre el mundo periodístico y Wikileaks de alguna manera está marcada por la poca capacidad que tuvo Wikileaks de manejar la información de sus fuentes informativas. Creo que el tema pasó sobre todo por allí y no únicamente centrado por el tema del soldado Chelsea Manning, ¿sí? Chelsea Manning es un tema emblemático para entender los errores que cometió Wikileaks, pero no creo que es el único. El momento en que ellos liberaron todos los cables diplomáticos, ¿sí?, también dejaron en evidencia todos los nombres que servían de fuentes informativas e incluso de soplones a los estamentos de las embajadas de Estados Unidos en diversos países. Y el reclamo fue, o sea, ustedes nos piden seguridad y ustedes son los primeros en romper eso. Entonces, la gran ruptura pasó por allí en la incapacidad de entender que se debe guardar las fuentes informativas. Y dentro del periodismo guardar las fuentes informativas es prácticamente un sacramento, o sea, no se puede romper el secreto de una fuente bajo ninguna circunstancia, a menos de que un periodista esté obligado por una condición judicial o por un tema de una condición superior. Yo, en mis 26 años que llevo de periodista, solo una vez he roto este compromiso con las fuentes informativas de guardar la información entregada y está relacionado con un crimen, ¿sí? Es por eso que yo me atreví en cierto momento a hacer público quién fue mi fuente en un tema que posiblemente sea un tema muy importante para entender el crimen del general Gabela. Pero más allá de eso, es un tema por demás importante la reserva de las fuentes, porque si no se guardan a las fuentes, es difícil que pueda existir periodismo, ¿sí? El periodismo se da más allá de la capacidad de análisis de documentos que nos ha brindado Wikileaks u otras plataformas como Panama Papers, que es importante. La mayor capacidad de acción periodística se da a través de personas que tienen la capacidad de entregar información, sea verbal o documental, a un periodista, y a ellos hay que guardarles las espaldas. De lo contrario sería imposible hacer este oficio, ¿no? Y pues a mi entender creo que este gran divorcio que existió entre medios y Wikileaks pasó por allí. Creo que ya mismo,
sí, ya mismo. Básicamente creo que el tema pasaría por allí, es lo que puedo contarte.